Si alguna vez te tocó usar o ver esta moneda, seguramente recordarás el rostro que aparece en su reverso. Sin embargo, ¿sabes quién es y por qué es tan importante en la historia de nuestro país? Es muy importante que hoy mismo te enteres del precio de esta vieja moneda y todos sus detalles e historia. Este video es patrocinado por ti. No olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte. Ya con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga adelante y ya si estás muy espléndido, puedes adquirir una de las membresías que también están disponibles. Esto es Numismat. Recuerdo esta moneda, recuerdo haberla usado y tenido cuando muy joven. Sin embargo, no fue sino hasta que empecé a coleccionar monedas y prestar un poco más de atención a ellas que me di cuenta de que esta pequeña moneda es bastante importante históricamente hablando. Mira qué bonita y curiosa es esta moneda de 20 pesos. José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix es el nombre que sus padres dieron a este personaje que vemos aquí en el reverso de esta moneda. Sin embargo, luego de unirse al bando de los insurgentes y luchar como uno de los hombres de Morelos, cambió su nombre a Guadalupe Victoria, que es como seguramente lo conoces, por la Virgen de Guadalupe y por la victoria a la que estaría destinado este bando del ejército insurgente y luego el de las Tres Garantías. Y no solo eso, él fue el primer presidente de México luego de que fuera derrocado el imperio de Iturbide. El diseño del grabado está muy bien logrado. Cuando lo comparamos contra el retrato pintado por Carlos París y que hoy puedes visitar en el Museo de las Intervenciones, puedes ver que la acuñación realmente capta todas sus facciones de una forma bastante agradable. Podemos ver que tanto los detalles de su rostro como su vestimenta sí tienen mucho parecido a este retrato. Al pie del grabado vemos en forma abreviada el nombre de Guadalupe Victoria, que con ayuda de un macroacercamiento podemos leer claramente. A la izquierda del retrato podemos ver en formato vertical la denominación de 20 pesos y bajo ella la fecha de acuñación, que en este caso es 1990. A la derecha del retrato, la ceca de la Casa de Moneda de México, perfectamente bien detallada, y un detalle muy interesante es que en la parte superior izquierda tenemos una serie de puntitos que son nada menos que la notación en braille del número 20, lo que eleva el nivel de accesibilidad de esta pieza. La parte exterior de la moneda presenta un marco liso con gráfila en forma de puntitos o perlas, que le dan cierto atractivo. Ahora bien, si inclinamos la moneda, podemos darnos cuenta que posee un canto estriado continuo que se ve bastante bien, con ese grosor ligeramente más grueso que las monedas de las mismas dimensiones y que en acercamientos podemos apreciar de manera perfecta. El anverso ostenta nuestro escudo de armas nacional y es el diseño compartido entre todas nuestras monedas mexicanas. La leyenda de Estados Unidos mexicanos y el águila devorando la serpiente desafiante. Es una moneda pequeña, pero bastante agradable, y en su tiempo fue un diseño bastante llamativo. De acuerdo al Atlas Numismático, que viene incorporado en la aplicación oficial de Numismat, que próximamente tendremos disponible, además de que podemos ver fotografías del reverso, anverso y canto, en su información general podemos ver que es una moneda mexicana y que tiene un código de catálogo KM508, por si queremos ver su referencia y más datos técnicos. Además, nos dice que tuvo acuñación
desde 1985 a 1990 y pertenece a la familia A de monedas. Tiene forma circular y tiene un canto estriado continuo. Mide 21 milímetros de diámetro y pesa apenas 6 gramos. Es monometálica con una composición de latón o, lo que es lo mismo, una aleación de cobre y zinc. Su emisión total es de 805.850.000 monedas, lo cual la hace bastante abundante. Esta moneda, como ya se imaginarán, de acuerdo a los abundantes números de su emisión, es una pieza que no es cara y es fácil de conseguir en internet, y yo calculo que unos 20 o 30 pesos serían suficientes para poder encontrar una de ellas en buenas condiciones. En teoría, la fecha de 1986 podría ser ligeramente cara por su escasez, pero no creo que sea de gran diferencia. Hoy en día está desmonetizada, pero si aún tuviera valor monetario, sería equivalente a 2 centavos de la actualidad. Para quien inicia su colección, es una moneda clásica para comenzar, por ejemplo, intentando recolectar toda la familia A, ya sea antes o después de la familia AA. Son monedas accesibles y muy interesantes de encontrar por su variedad, belleza, historia y seguro a más de uno le tocó usarla, como la que acabamos de ver de 5 pesos de Vicente Guerrero de la familia AA, así que yo la considero muy recomendable. Solo los verdaderos numismáticos o los coleccionistas y amigos del canal llegan hasta este punto del video, así que si te consideras uno de ellos, déjame un comentario para saber que llegaste a este punto y dime si te tocó usar esta moneda, qué recuerdas haber comprado con ella y si te gustaría que siguiéramos revisando todas las monedas de los 70s, 80s y 90s. También aprovecho para enviar un gran agradecimiento a nuestros amigos que han obtenido una de las membresías del canal. Vean los bonitos emblemas a los que se han hecho acreedores dependiendo de la antigüedad de su membresía. Gracias a su contribución, sobre todo moral, es que el canal sigue adelante con más videos y proyectos en el multiverso Numismat. Sigamos adelante apreciando el valor de las monedas y los billetes, no solo en su ámbito económico, sino también en su faceta artística, histórica y cultural. Esto es Numismat.